Telefónica a hablar con el abogado Andrés Gil Domínguez. Vamos a hablar de varios temas. Vamos a ver si primero nos está escuchando bien. Hablamos con Gil Domínguez, entonces, el doctor Andrés Gil Domínguez en Capital Federal, nosotros aquí en FM Full de Santa Rosa. Andrés, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias por estos minutitos, sabemos que estás muy ocupado, pero te queríamos hacer un par de preguntitas. Formalizaste una acción judicial para que el Congreso de la Nación le ordene a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores que, de acuerdo a lo que estipula la ley 26.122, se aboquen de inmediato al tratamiento en 30 días del DNU, del decreto del presidente Javier Milei. ¿Me contás un poquito más de esto? Sí, la Constitución argentina y la ley 26.122 es muy clara sobre la actuación del Congreso una vez que un presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, que es una medida excepcional. El jefe de gabinete de ministros lo tiene que llevar al Congreso en un plazo de 10 días a una comisión bicameral permanente que trabaja todo el año, que no para nunca, como dice su nombre, y esta comisión tiene 10 días para hacer un dictamen o despacho y mandarlo a ambas cámaras para que las cámaras lo traten y lo rechacen o lo aprueben. Pero si pasados esos 10 días la comisión bicameral no emite este dictamen, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen que abocarse de forma inmediata y urgente para tratarlo al tema y ver si lo aprueban o lo rechazan. El jefe de gabinete de ministros envió el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 el 5 de enero a la comisión bicameral permanente, con lo cual ya esos 10 días están muy superados. Sí, 2 meses va a ser. Y la Cámara de Diputados y Senadores todavía está en veremos. Entonces, yo me presenté ante la justicia como integrante del pueblo argentino, en ejercicio de la soberanía popular, que la titularizamos todos nosotros, porque los diputados y los senadores son nuestros representantes, no son los dueños de la soberanía popular, para que le ordene al Congreso que en un plazo de 30 días máximo trate el DNU y lo apruebe o lo rechace tal cual dice la Constitución y tal cual dice la ley que regula este procedimiento, porque si no el decreto está vigente, se sigue aplicando y mientras el Congreso no lo apruebe o lo rechace, va a seguir teniendo vigencia sin que el Congreso realice el efectivo control que establece nuestra Constitución. Andrés, ¿y cuáles son los puntos que se están aplicando? Porque vos decís, el DNU se sigue aplicando, pero ¿cuáles son los puntos? Porque el común de la gente entiende, Andrés, que este DNU ya está, nadie le dio bolilla en su momento en el Congreso ni en senadores. Entonces, ¿cuáles son los puntos que se están aplicando desde el DNU? Y se aplican todos menos el título que regulaba el tema del trabajo, de las relaciones laborales. Y después se ha dejado de aplicar para algunos casos que han logrado algunas medidas en la justicia el tema de la cuota de las obras sociales. Después se está aplicando en su totalidad, en cuanto a las leyes que ha derogado, por ejemplo la ley de alquileres, en cuanto a la desregulación de las obras sociales, si alguien no ha obtenido una medida cautelar que impida que le aumenten la cuota, en cuanto a quitar al Estado de todo tipo de regulación para proteger a usuarios y consumidores en general. Entonces se está en lo que es muchas cuestiones de empleo público, se está aplicando en su totalidad. Lo único que no se aplica en general es el título de trabajo y algunas cuestiones, por ejemplo salud, pero para aquellas personas que obtuvieron una medida cautelar que impide que le aumenten la cuota de sus obras sociales. Andrés, entiendo que estás preocupado, pero me gustaría saber tu parecer por lo que está pasando con las provincias patagónicas en la República Argentina, principalmente con la provincia del Chubut. El gobierno nacional súper enfrentado con las provincias patagónicas y principalmente con la provincia del Chubut. Entiendo que debe estar preocupado con este tema y tiene mucho que ver con lo constitucional también. Sí, estoy preocupado porque no solamente el enfrentamiento es con las provincias patagónicas, es también con todas las provincias. Muchas provincias del norte. De hecho, La Rioja ya tiene presentada ante la Corte Suprema de Justicia también un reclamo por una deuda de los fondos coparticipables que viene del año pasado, que se está incrementando mes a mes este año, que no le han pagado. Me parece que el presidente Milei no entiende o no quiere entender cómo funciona económicamente el sistema federal argentino.
los impuestos internos los recauda el Estado Nacional, una parte se la queda el Estado Nacional, pero el resto se lo distribuye diariamente por un sistema de goteo a todas las provincias. Son fondos de las provincias que el Estado solamente administra. Y son fondos esenciales, más para unas provincias que para otros, que le permiten a los gobernadores administrar, desarrollar políticas públicas en pos del bienestar de la población, y le permite a los habitantes de cada una de las provincias poder disfrutar y gozar de sus derechos. Cuando se tocan estos recursos, cuando el Estado Nacional toma estos recursos y no los envía, lo que está haciendo es generando un grave daño a los habitantes de las provincias argentinas. Por más que esos fondos hayan sido dados en garantía para obtener otros fondos, otros préstamos, otras ayudas que el Estado Nacional está obligado por el sistema federal a prestarle a las provincias. Hay múltiples alternativas para evitar ejecutar la garantía de los fondos coparticipables. Se puede refinanciar, como hace el Estado argentino con el Fondo Monetario, o acaso el Fondo Monetario viene a cobrarse toda la deuda entera. Se puede compensar con dinero que el Estado Nacional le deba a las provincias, se puede habilitar una provincia a que salga a colocar deuda en los mercados para de esta manera pagarle al Estado Nacional la deuda, pero lo único que no puede hacer el Estado Nacional es apropiarse de los fondos coparticipables, porque esto es ahogar la existencia de los habitantes de las provincias. ¿La provincia de La Pampa ya lo está sufriendo, eso también, Andrés? Sí, todas las provincias lo están sufriendo. Por eso, frente al embate que hizo el gobierno nacional respecto a la provincia de Chubut, para dar un ejemplo a todo el resto de las provincias, la totalidad de los gobernadores, salvo el gobernador de la provincia de Tucumán, sí, apoyaron al gobernador Torres. Andrés, no es un dato menor. Disculpa, ¿no te parece que el gobierno nacional con lo de Chubut está diciendo nos agarramos con Chubut para que vean los otros gobernadores, no importa si son de provincias iguales, más chicas o más grandes, cuál es el lineamiento que tienen que tener ante el gobierno nacional? ¿No te parece que viene por ahí la historia? Sí, yo creo que es un caso testigo para intentar disciplinar al resto de los gobernadores de un modelo que tiene en la cabeza el señor presidente Milei, que es un modelo unitario, centralista y macroeconómico. Esto es que solamente ve los números grandes y no la vida cotidiana de las personas que viven en la provincia. Y es un modelo válido. El problema es que no es el modelo que eligió la Constitución argentina. Y cuando me hablan de mayorías que votaron a Milei, bueno, hay una mayoría que se mantuvo durante muchos años, en 1853, que fue la que sancionó la Constitución, que la reformó en 1994, y que apostó por un sistema federal, que es totalmente distinto al que tiene en la cabeza Milei. Milei tiene en la cabeza un sistema unitario donde un presidente es el jefe de los gobernadores son empleados, y el sistema federal, los gobernadores tienen la misma legitimidad política que el presidente. Lo eligen el pueblo de las provincias, tienen una constitución que cumplir, a la cual someterse, y están en igualdad de condiciones con el presidente para discutir el alcance del federalismo, y para discutir políticas públicas, y para discutir macroeconomía. El problema es que el presidente Milei no lo entiende, no lo conoce, o lo entiende y quiere imponer por fuera de una reforma constitucional, que lo que tendría que hacer, un modelo que no se condice con el sistema federal que responde a nuestra historia. Un país tan amplio, tan diverso, tan distinto, no podría coexistir en una unidad territorial, nacional y cultural si no existiese el sistema federal en la República Argentina. Andrés, te hago la última porque estás trabajando y me resultó llamativo esto. En el día de ayer, y volviendo al tema Chubut, dijo el gobernador de Chubut, que es del PRO, Nacho Torres, que la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usó el conflicto nación con Chubut para ir por la presidencia del PRO. Eso dijo el gobernador de Chubut. Yo te voy a pedir una opinión tuya por ahí política, más que de abogado, pero nada, estamos charlando un poco de lo que estamos viviendo los argentinos y me interesa preguntarte esto. Eso dijo el gobernador de Chubut. Y ayer me parece que si esto no está sacado de contexto, me parece una falta de respeto a lo que dijo la ministra. Dijo ayer a la tarde que en Chubut no vive nadie, como diciendo que hay pocos pobladores y hay 1 millón de guanacos.
Me parece muy, muy irresponsable, y no está sacado de contexto, dijo la ministra, dentro de este enfrentamiento, ¿no? Y siendo los dos del mismo partido. Bueno, es una interna muy fuerte que se está dando dentro del PRO, de reconfiguración, en donde hoy se están enfrentando Mauricio Macri y Patricia Bullrich por el liderazgo de este partido, y en donde, bueno, en esta puja parece que aparecen estos trapitos al sol. Pero más allá de eso, me parece que es la lógica consecuencia de lo que sucedió en Juntos por el Cambio, después de haber salido terceros en la primera vuelta electoral, y de todavía no poder adquirir una identidad de qué son, si son gobierno con Milei, si son una oposición que colabora, si son una oposición responsable, si son una oposición junto al peronismo, todavía no sabe, tiene una gran crisis de identidad y por eso se da esta interna. Y si la ministra Bullrich dijo eso, yo también soy patagónico. Nosotros seremos pocos en la Patagonia, pero somos buenos y somos muy fuertes. Me parece buena esa reflexión. Bueno, ayer parte de eso lo dijeron los gobernadores, ¿no? En la conferencia de prensa que se dio en el Senado pasada la hora 17, Andrés. No sé si escuchaste esa conferencia. Entre otros tuvo el gobernador pampeano, Sergio Silioto. Sí, me parece que fue una conferencia razonable, en donde los gobernadores se mantienen firmes en sus convicciones y la defensa de los intereses de las provincias que representan, apuestan al diálogo, que es la única forma racional en un sistema federal de superar las tensiones, pero marcando límites. Marcando límites, esto me parece el límite, esto es un sistema federal, no estamos en un sistema unitario, y el que se quiera manejar en el marco de un sistema unitario va a tener las consecuencias de un límite político que van a imponer los gobernadores. En este caso los gobernadores patagónicos, porque hacen un gran bloque, pero me parece que si la tónica de este gobierno es seguir por este camino, va a terminar enfrentado con todos los gobernadores, aún con el gobernador Jaldo, en breve tiempo. El de Tucumán, que es el único que no se ha pronunciado al momento, ¿no? El único que no se ha pronunciado porque negoció en la ley de ómnibus que sacaran de la ley de ómnibus un capítulo que perjudicaba a la industria azucarera de Tucumán. Entonces, ese es el pago que ahora hace, es este. El pago porque le habían quitado y porque esa ley al final fue retirada por el Congreso, pero el pago político que está haciendo ese. Me parece que es demasiado. A nadie le pide tanto. Te prometo que es la última. ¿Qué información respecto a lo que vos manejás le llega al presidente Javier Milei? Si es que le llega información, y de quiénes, de cómo está hoy la situación económica en el país. Eso lo desconozco, no sé. Las informaciones dicen que tiene un círculo reducido. Ajá. De personas que lo acompañan. Lo que sí, espero que el presidente Milei no cometa el error que han cometido otros presidentes y presidentas de cerrarse sobre una realidad que otros le crean. Porque así como en su momento se hablaba históricamente, aunque está muy discutido que hubiese existido el diario de Irigoyen, me parece que al presidente Milei le están armando el mundo digital de Javier Milei, cuando la realidad argentina está pasando por otro lado. Y un presidente tiene que estar constantemente sobre la realidad argentina, y para eso el presidente tendría que empezar a viajar a las provincias. Menos convención en Estados Unidos con Donald Trump y más territorio en la República Argentina para ver cómo están viviendo los habitantes de las provincias y cuáles son las necesidades que tienen las provincias, y conocer a intendentes y conocer a las organizaciones en las provincias, sus habitantes. Me parece que menos viaje al exterior para convenciones con Trump y más viaje por la República Argentina para conocer la realidad que vivimos. Bueno, es parte de la política que él lleva a cabo, Andrés. Durante su campaña no visitó ninguna provincia excepto Córdoba. Parece que sigue manteniendo el mismo ritmo de no visitar las provincias y conocer. Está bien, uno puede decir, está llevando 3 meses, esperá que ya va a viajar, pero bueno, es importante. Yo coincido 100% con lo que vos decís, que tiene que conocer a intendentes, gobernadores, concejales, legisladores de cada provincia, pero también lo hizo en su campaña esto, ¿no? De no ir a las provincias. No, y mal no le fue. No, es más, la presidencia. Disculpa, Andrés, ayer Aurelio dio una tendencia, una encuesta donde lo sigue apoyando, según la encuesta de Aurelio, un 56,8% de los habitantes de la Argentina, a Milei.
Yo descreo mucho las encuestas, yo creo en las elecciones. Pero hasta ahora la elección fue que él ganó con el 56%, con lo que sin visitar ninguna provincia y sin importarle. Pero me parece que una cosa es una elección y ganar una elección, y otra cosa es gobernar 4 años en un país tan complejo como es. Andrés, te dejo un abrazo grande, gracias por estos minutos que nos has dispensado. Muchísimas gracias, un abrazo para todos mis hermanos pampeanos y pampeanas. Que sigas muy bien. Chao, Andrés. Hasta la próxima. Andrés Gil Domínguez hablando con nosotros en La Mañana Full desde Buenos Aires vía telefónica. Disfruta.